Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por reunirnos nuevamente a escuchar tu palabra, a leer tu palabra, Señor, y a comprenderte cada día más. Te pedimos que nos sigas dando fuerza para seguir adelante con esto a lo que nos has llamado, pero sobre todo, Señor, te pedimos que sean muchos, muchos más los que estén pendientes de tu palabra. Se acercan tiempos, Señor, ya empezaron tiempos en que van a surgir infinidad de falsos maestros, de falsos pastores, de iglesias que no están conforme a tu orden, Señor, pero sabemos que si continuamos esforzándonos en la lectura de tu palabra, tú nos llevarás hacia la verdad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos nuevamente aquí. Y pues bueno, para dejarlos descansar temprano, vamos a comenzar con la lectura. ¿Qué leímos el día de ayer? Ok, ayer leímos dos capítulos del libro de jueces. Leímos el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Qué leímos en esos capítulos? Ok, luego en el capítulo 3 ya empezamos con la historia de los jueces, con el ciclo de jueces. En esta ocasión la palabra nos menciona a tres jueces, ¿no? Primero lo que nos advierte la palabra es que Israel ya había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Esto insistía en que se habían vuelto idólatras, se casaban con los paganos, la inmoralidad estaba a tope. Ajá. Por eso dice la palabra que Dios los vendió en manos de Cusán Risataim, que era el rey de Mesopotamia, durante 8 años. Ajá. El nombre de Cusán Risataim significa hombre de doble iniquidad, de doble pecado. Ajá. En respuesta al llanto del pueblo de Israel, Dios levantó a Otoniel. ¿Se acuerdan de Otoniel? Que inclusive cuando lo mencionamos por primera vez dijimos que iba a ser el primer juez de Israel. Bueno, pues los del pueblo, los príncipes del pueblo fueron a buscar a Otoniel para que, ¿cómo se llama?, se enfrentara a Cusam Risataim. Otoniel, el nombre de Otoniel significa león de Dios. Imagínense nada más los nombres que pone el Señor. Híjole, eso es increíble. Cuando nosotros nos enteremos de nuestro verdadero nombre, cuando estemos allá arriba, nos vamos a ir hasta de espaldas, ¿no? Otoniel, león de Dios, imagínense. Ok, y Otoniel se enfrentó a Cusam Risataim y la palabra, bueno, no dice así específicamente que lo venció, dice que sí lo derrotó, que sí logró quitar el yugo que tenía sobre de ellos, y también nos enseña que la paz de Israel en Israel duró 40 años, prácticamente lo que, ¿cómo se llama? Se vivió Otoniel. Por eso les decíamos que el ciclo de jueces se repite 7 veces, y Dios siempre levantó un libertador cuando su pueblo se arrepentía de verdad. Pero bueno, después de esos 40 años, el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y esta vez fueron subyugados por Eglón, el rey de Moab, y la palabra dice que fueron 18 años los que estuvieron subyugados. Ok, Eglón, el nombre de Eglón significa grueso, significa círculo, ajá, profesión mundana, eso es lo que significa el nombre de Eglón. En esta ocasión, el libertador que levantó Dios fue un hombre llamado Ahod. Su nombre significa alabanza o majestad. Eso les digo, que los nombres que pone el Señor, sí, a veces como que, híjole. Bueno, dice la palabra que Eglón era un hombre muy, muy gordo. Ahod era un benjaminita, y la palabra menciona que era zurdo, con un tamaño cuchillote que él mismo había forjado. Mató a Eglón, lo engañó, que tenía algo que decirle y que no sé qué. Y cuando se quedaron solos, la palabra dice que le atravesó el cuchillote de, ahora sí que hasta la empuñadura, que hasta se le salió todo lo que tenía en las tripas, ¿no? Y dice que después de que lo mató, fue a reunirse con los israelitas y los dirigió hacia una batalla en donde obtuvieron una gran victoria. Y en esta ocasión, la liberación que logró Dios por medio de Ahod duró 80 años, imagínense, ¿no? 80 años. Pero ¿qué creen? Otra vez, dice que el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Era un constante ciclo el que estaban pasando. Después de esos 80 años, el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y en esta ocasión, en un solo versículo, dice la palabra que levantó a un hombre llamado Samgar. Su nombre significa extranjero o peregrino. Ajá. Y que este cuate, nada más escuchen lo que dice la palabra, mató a 600 filisteos. También vamos a ver lo que significa la palabra filisteo. La palabra significa, todo está en hebreo,
los que vagan en el pueblo de Dios. Recuerden que los filisteos se habían mezclado con los israelitas y andaban errantes ahí en medio de todas las tribus que tenían. Ajá, dice la palabra que este Samgar mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Si ustedes no saben qué es una aguijada de bueyes, es como una especie de fierro puntiagudo con el cual van picando a los bueyes que van arando cuando no quieren caminar. Con ese lo pican y con ese ya empiezan a avanzar los bueyes. Imagínense, ni siquiera fue una espada, ¿no? Fue uno de esos instrumentos para arrear bueyes. Bueno, en esta ocasión arreó y acabó con 600 filisteos. En este caso no nos dice la palabra cuánto duró la paz. Lo que sigue es muy interesante en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque hablamos de Débora. Ok. Pobre Débora, yo digo que todos los grandes personajes de la Biblia, cuando se dan cuenta de cómo utilizan su nombre para hacer falsas doctrinas, para hacer tonterías de hacerlos santos, yo creo que quisieran regresar en ese momento y darle de latigazos a las personas que los están adorando como si fueran dioses o que han utilizado su palabra para hacer mala doctrina. En este caso, vemos que Débora, bueno, antes de mencionar a Débora, tenemos que ver que el siguiente opresor del pueblo de Israel fue un hombre llamado Javín. Ajá, Javín significa intelecto, ¿no? Inteligencia, que era el rey de Azor y que en medio, que él tenía un capitán muy bueno llamado Sisara. Ajá. De Sisara no sabemos qué significa la palabra. Ahí sí se perdió en el tiempo y no podemos saber qué significa la palabra. Pero dice que su opresión había durado ya 20 años. Ok, en un tiempo en el que el pueblo de Israel, los hombres eran pecadores, eran tranzas, eran inmorales, eran idólatras, pero sobre todo cobardes. Ajá. No se había levantado ningún hombre en contra de este cuate. Era un tiempo en donde los hombres habían sido cobardes, tal como ahora está pasando, que cuando vemos que atacan nuestra fe, que atacan al Señor Jesús, que atacan a Dios, que atacan la Biblia, nos quedamos cruzaditos de brazos y no hacemos nada, ¿no? Dejamos que sigan ahí, al cabo no pasa nada. Claro que no, para eso el Señor nos ha llamado a defender la palabra con mansedumbre y, no dice humildad, mansedumbre y, ay, no me acuerdo la otra palabra, primera de Pedro 3:15, ahí está, mansedumbre y, bueno, ahorita lo vemos. A eso nos ha llamado el Señor, pero ahora veo a muchos cristianos quietecitos en su sillón, yendo a la iglesia cada 8 días, pero permitiendo que se diga cada salvajada en contra de las cosas del Señor, ¿no? Que se levanten falsas doctrinas. En la mañana estaba oyendo a un tipejo, no sé de dónde carajos había sacado la idea de que Eva había tenido relaciones con Satanás y que de ahí había nacido Caín. Es una verdadera aberración lo que está diciendo este señor y sin embargo tiene millones de seguidores. Yo no sé por qué a la gente le gusta más escuchar estupideces a que escuchar la verdadera palabra del Señor, ¿no? Sacan cada interpretación que sí me dan ganas de agarrar una Biblia del oso que tengo así bien grandísima y que está hecha sus pastas de pasta dura y con eso ir repartiendo bibliazos, porque cómo están engañando a la gente, pero lo peor es que la gente cae presa de esos engaños al no leer la palabra de Dios. Bueno, como no había ahí hombres valientes en ese tiempo, el Señor levantó a una mujer como juez. Ok, escuchen bien la palabra, como juez. Como yo siempre les he mencionado, mi profesión, mi licenciatura es en Derecho. Yo soy licenciado en Derecho. Obviamente que conozco el significado de la palabra juez. La palabra juez significa que es el responsable de aplicación de las leyes. Y en otro concepto dice el que tiene autoridad para decidir en un conflicto, pero haciendo que se cumplan las leyes. Eso es lo que significa la palabra juez. Lo mismo que significa en el Antiguo Testamento. Si vemos, Moisés levantó jueces, Moisés era el juez, pero siempre decidía cuestiones judiciales. Nunca, no recuerdo ahorita un versículo donde diga que un juez decidía cuestiones espirituales. Ajá, no lo recuerdo. Y si ustedes lo tienen, por favor les pido que me lo muestren. Yo no recuerdo ahorita un versículo donde diga que un juez decidía sobre cuestiones espirituales, un juez humano. Ajá, y entonces el Señor levantó a una mujer llamada Débora. Débora significa abeja de miel. Eso es lo que significa el nombre de Débora. Ok, también en la palabra no existe absolutamente ningún versículo, ninguna mención acerca de
que Débora haya decidido cuestiones en relación con Dios. Ajá. Nunca menciona que haya ocupado un cargo en la iglesia. Ella estaba juzgando. No sabemos si por su sabiduría, no sabemos si porque era muy inteligente, no sabemos por qué, pero ella estaba decidiendo las cuestiones judiciales. Jamás, jamás dirigió al pueblo en cuestiones espirituales, jamás decidió en cuestiones de la iglesia. Ajá. Sin embargo, ahora vemos que la utilizan muchas mujeres que se autodenominan pastoras cuando vemos que en la palabra de Dios la mujer como ministerio de pastor no existe. No tengo nada en contra de las mujeres que de repente den una predicación, inclusive que enseñen. No tengo nada en serio, pero es muy diferente a que una mujer se ponga el título de pastor. He conocido mujeres increíblemente doctas en la palabra de Dios, pero ese mismo conocimiento que tienen de la palabra las ha llevado a rechazar el título de pastora. Ajá. Ellas mismas dicen que solo son siervas, que solo son siervas, que solamente de vez en cuando predican. La palabra de Dios no dice nada en contra de que una mujer predique, pero sí señala específicamente que jamás puede ocupar un cargo de liderazgo en la iglesia. Lo siento mucho, yo no puedo ir con las doctrinas que están surgiendo ahora, no puedo ir en contra de lo que dice la palabra del Señor. No estoy de acuerdo personalmente, como lo dice la Escritura, yo no estoy de acuerdo en que una mujer ejerza el cargo de pastor. Cuando a la iglesia en la que asisto llega una mujer a la que asistía, llegaba una mujer que decía que era pastora, créanme, sinceramente les digo, yo me salía, porque a lo mejor trae un buen mensaje de Dios, pero desde que se da el título de pastora, yo sé que traen una mala doctrina. Bueno, traen una mala doctrina, ¿por qué? Porque están yendo desde el nombramiento contra la palabra de Dios, y tanto a hombres como a mujeres, ¿cómo les encanta que les digan pastores, maestros, apóstoles, profetas? Cuando la palabra de Dios dice que somos siervos y además siervos inútiles. Entonces, todas aquellas mujeres que utilizan a Débora para justificar su supuesto pastorado están en un error. De hecho, no han leído la Biblia completamente. Por ahí vemos el caso de híjole, esta señora sí, ni siquiera merece ni por ejemplo que le demos un título en donde dice que si no diezmamos nos vamos a ir al infierno. Pobre mujer, ni siquiera sabe que el diezmo no existe en el Nuevo Testamento, que nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios y además pertenecemos a la iglesia. Ajá, entonces realmente lo que está haciendo es enriquecerse a costillas de los ignorantes. También discúlpenme si los ofendo. De hecho, esa mujer pronto va a estar aquí en México y hicimos las cuentas acerca de lo que va a cobrar y se va a llevar la cantidad de $185,000 libres para ella. Entonces, realmente lo que hacen es estarles robando su dinero, pero nosotros por ignorancia, por eso mismo la palabra de Dios dice que por ignorancia se perdió mi pueblo. Ahí vamos como borreguitos atrás de una mujer que nos promete mil cosas y no nos fijamos que la doctrina que trae está en contra de la palabra de Dios. Tengan cuidado, por eso siempre les insistimos que lean la palabra. Ajá, pero bueno, la palabra dice que Débora, fíjense, ni siquiera fue un líder militar Débora. ¿Por qué? Porque dice que mandó a llevar a Barak para que él fuera a la guerra. Ajá, el nombre de Barak significa relámpago. Barak dijo, ok, yo voy a ir a la guerra, pero tú me vas a acompañar. Les hablaba hace rato de que los hombres de Israel se habían vuelto cobardes. No puedo emitir un juicio acerca de si Barak se lo dijo por miedo o se lo dijo por el desprecio que sentían hacia las mujeres en ese tiempo los hombres de Israel, que le dijo que tú me vas a acompañar. Débora dijo, ok, yo te acompaño, pero la gloria no va a ser tuya, la gloria va a ser para una mujer. Cuando leemos ese versículo pensamos que Débora se estaba exaltando desde ese momento, cosa que no es así. ¿Por qué? Porque cuando fueron a la guerra, Débora y Barak, nos damos cuenta que ya habían acabado con el ejército de Sisara y y Sisara escapó, el capitán de ¿cómo se llamaba el rey? Javín, había escapado y se fue a refugiar en una casa de una mujer llamada Jael y le dijo que lo escondiera.
como iba muy cansado y todo temeroso, se escondió, se acostó y se durmió. Y esta mujer, llamada Jael, y que su nombre significa enredadera, dice que tomó una estaca y un mazo y le atravesó las sienes, y que cuando llegó Barak se dio cuenta de que ya habían asesinado a Sisara. Después de eso, dice la palabra de Dios, que afligieron tanto a Javid que terminó siendo tributario del pueblo de Israel. Pero entonces vemos que ni siquiera Débora se adjudicó la victoria ella. Fue una mujer llamada Jael la que se llevó la gloria de haber acabado con Sisara. Por eso les digo, tengan cuidado a quién siguen, tengan cuidado de verdad. Por ignorancia, por flojera, por insensatez, no leemos la palabra de Dios y queremos que alguien más nos la lea sin saber que lo que nos trae son puras barbaridades que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 5 y 6. Comenzamos con el capítulo 5, que es el cántico de Débora y Barak. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loen al Señor. Oigan, reyes, escuchen, oh príncipes, yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, el Dios de Israel. Cuando salieron de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante del Señor. Aquel Sinaí delante del Señor Dios de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para ustedes, jefes de Israel, para los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo. Loen al Señor. Ustedes los que cabalgan en asnas blancas, los que presiden en juicio, y ustedes los que viajan, hablen. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, ahí repartirán los triunfos del Señor, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará a las puertas el pueblo del Señor. Despierten, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo del Señor marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Masquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y con Barak también Isaacar. Se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? Para oír los baldíos de los rebaños entre las familias de Rubén. Hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldigan a Meraz, dijo el ángel del Señor. Maldigan severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro del Señor contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sisara, hirió su cabeza y le horadó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, ahí cayó muerto. La madre de Sisara se asomó a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Los más avisados de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma:
¿No han hallado botín y los están repartiendo, a cada uno una doncella o dos? Las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó durante 40 años. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 6 del libro de Jueces, y escrito está. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de ustedes y les di su tierra, y les dije: Yo soy el Señor su Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, pero para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, varón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: Señor Dios, que he visto el ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar al Señor, y lo llamó el Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo el Señor: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como el Señor le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto
sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana si es un dios, contienda por sí mismo como con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así Dios. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Con esto terminamos la lectura del día de hoy del capítulo de Jueces. Vamos a comenzar con la lectura de Marcos, del Evangelio de Marcos. Ayer leímos de los versículos, del capítulo 4, versículos 21 al 41. Sin embargo, debido a todo lo que nos enseña ahí, solamente vamos a agarrar de los versículos 26 al 29 para hacer un comentario. En estos versículos viene la parábola de la semilla en crecimiento. Esta parábola es única en los 4 evangelios. No hay ninguno de los otros 3 evangelios en donde se repita esta parábola, a diferencia, por ejemplo, de la del sembrador que comentábamos ayer. Esa parábola está repetida en los 4 evangelios y esta no. Marcos es el único que la menciona. Ok, vemos ahí que hay un hombre que riega la semilla, que avienta la semilla. En este caso, el hombre es el Señor Jesús que avienta la semilla a la tierra. Ajá, la palabra señala que la semilla crece de manera misteriosa, imperceptible, pero victoriosamente. Nosotros tenemos una pequeña empresita en la cual nos dedicamos a vender plantitas, árboles frutales, suculentas, cactus, todo ese tipo de plantas, ¿no? Y muchas veces, y escúchenme bien, cuando preparamos la composta para alimentar a las plantitas, pues es tierra, ya no sirve, son semillas que ya no sirve. Y de repente vemos que en esa tierra que supuestamente ya no sirve, empiezan a crecer plantitas. Al principio no sabemos de qué plantas se tratan, pero cuando nos damos cuenta son plantas de jitomate, inclusive han crecido hasta sandías. ¿Cómo crecen? No lo sabemos. Así dice la palabra, que esa semilla crece de manera misteriosa, sin que se vea, pero va creciendo victoriosamente. Y esa semilla que avienta el Señor Jesús, dice la palabra que desde pequeña se vuelve un racimo de verdaderos creyentes. Ajá, esa semilla se va convirtiendo en verdaderos creyentes cuando cae en buena tierra en el corazón. Pero llega un momento que es tan grande o que llega el tiempo de la siega, y ese tiempo de la siega será cuando el Señor Jesús meta la hoz aquí en la tierra y escoja verdaderamente a todos aquellos que van a ser elegidos para estar con Él eternamente en el cielo, para ir a parar al granero celestial. Ajá, eso es lo que significa la parábola de la semilla en crecimiento. Como les comentaba, el Evangelio de Marcos es el único que la menciona. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, de los versículos 1 al 20, y escrito está: el endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aun con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo lo había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y y cómo han tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él, y todos se maravillaban. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Discúlpenme, se me cayó una cosa y no la alcanzo. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario. Quiero decirles una cosa. Ya me dieron dos regañadas, mis líderes y mi esposa, porque dicen que estudio mucho, 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 y que siempre estoy diciéndoles que les voy a compartir o que pronto lo veremos. Y la verdad, siempre estoy buscando excusas para no compartir todo lo que estoy aprendiendo. Siempre pongo excusas del tiempo. Entonces ya me dieron una regañiza ambas partes. Y pues, aunque sean videos de 15 minutos, ya vamos a estar subiendo en el otro canal, en este mismo canal, eh, todas las cosas de la palabra de Dios. Todo. No va a ser lectura, van a ser unas pequeñas clases, comentarios acerca de todo lo que hemos estado aprendiendo en estos años que hemos estado junto al Señor. Padre, te damos toda la gloria, la honra y el poder, la alabanza, a ti que eres el único digno de recibirla. Te agradecemos porque hoy escuchamos tu palabra, permitiste que escucháramos tu palabra, Señor, que la leyéramos a todas las personas. Asimismo, permites que todavía podamos hacerlo públicamente. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que bendigas a todos los que están oyendo, a todos los que han de venir conforme a tu propósito y a tu voluntad, a todos los que han sido llamados, Señor. Te pedimos que no sea uno, que sean muchas rodillas que se doblen, reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que podamos estar pronto en tu presencia, Señor. Nosotros no tenemos miedo de lo que pasa en este mundo porque sabemos que nuestra morada está contigo. Asimismo te damos gracias por un día más en esta tierra, pero un día menos para estar en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.